Homilía del Papa el día domingo 1 de octubre de 2017 en su viaje a las ciudades italianas de Cesena y Bolonia. La misa se celebró en el estadio Dal Ara. Celebro con ustedes el primer domingo de la palabra. La palabra de Dios hace arder el corazón. Lucas 24:32. Porque nos hace sentirnos amados y consolados por el Señor. También Nuestra Señora de San Lucas, el evangelista, puede ayudarnos a entender la ternura materna de la palabra viva y al mismo tiempo aguda, como en el Evangelio de hoy. De hecho, penetra en el alma. Efesios 4:12. Y saca los secretos y las contradicciones del corazón. Hoy nos apela a través de la parábola de los dos hijos, que ante el pedido del padre de ir a su viña, responden el primero no, pero luego va. El segundo sí, pero luego no va. Hay, sin embargo, una gran diferencia entre el primer hijo, que es perezoso, y el segundo, que es hipócrita. Intentemos imaginar lo que pasó dentro de ellos. En el corazón del primero, después de decir no, resonaba aún la invitación de su padre. En cambio, en el segundo, a pesar del sí, la voz de su padre fue enterrada. El recuerdo del padre levantó al primer hijo de la pereza. Mientras que el segundo, que tenía una buena predisposición, contradijo el decir con el hacer. De hecho, se había convertido en impermeable a la voz de Dios y de la conciencia. Y de esta forma había abrazado sin problemas la dualidad de la vida. Jesús, con esta parábola, pone dos caminos por delante de nosotros, que, como experimentamos, no siempre estamos dispuestos a decir sí con palabras y obras, porque somos pecadores. Pero podemos elegir entre ser pecadores en camino, que permanecen escuchando al Señor, y cuando caen se arrepienten y se levantan, como el primer hijo. O ser pecadores sentados,
listos para justificarse siempre, y solo en palabras, según aquello que les conviene. Estas palabras Jesús las dirige a algunos jefes religiosos de aquel tiempo, que se parecían al hijo de la doble vida, mientras que la gente común normalmente se comportaba como el otro hijo. Estos jefes sabían y explicaban todo en un modo formalmente intachable, como verdaderos intelectuales de la religión. Pero no tenían la humildad de escuchar, el coraje de preguntarse, ni la fuerza de arrepentirse. Y Jesús es muy severo. Dice que incluso los publicanos les preceden en el reino de Dios. Es una reprensión fuerte, porque los publicanos eran los corruptos traidores de la patria. ¿Cuál era entonces el problema de estos jefes? No estaban equivocados en el concepto, sino en el modo de vivir y pensar delante de Dios. Eran, en palabras y con los otros, custodios inflexibles de las tradiciones humanas, incapaces de comprender que la vida, según Dios, es en camino y requiere la humildad de abrirse, arrepentirse y recomenzar. La palabra clave es arrepentirse. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que no existe una vida cristiana con reglas fijas, construida científicamente, en la cual basta con cumplir algunas normas para tranquilizar la conciencia. La vida cristiana es un camino humilde de una conciencia que nunca es rígida y siempre está en relación con Dios, que sabe arrepentirse y confiarse a Él en su propia pobreza, sin presumir nunca de bastarse por sí misma. Así se superan las versiones revisadas y actualizadas de aquel mal antiguo denunciado por Jesús en la parábola. La hipocresía, la doble vida, el clericalismo que se acompaña del legalismo.
el alejamiento de la gente. La palabra clave es arrepentirse. Es el arrepentimiento lo que permite no endurecerse. El transformar un no a Dios en un sí. Y el sí al pecado en un no por amor al Señor. La voluntad del Padre, que cada día delicadamente habla a nuestra conciencia, se cumple solo en la forma del arrepentimiento y de la conversión continua. En definitiva, en el camino de cada uno hay dos caminos. Ser pecadores arrepentidos o ser pecadores hipócritas. Porque lo que cuenta no son los razonamientos que justifican e intentan salvar las apariencias, sino un corazón que avanza con el Señor, que lucha cada día, se arrepiente y regresa a Él. Porque el Señor busca a los puros de corazón, no a los puros por fuera. Veamos ahora, queridos hermanos y hermanas, que la palabra de Dios excava en profundidad. Discierne los sentimientos y los pensamientos del corazón. Pero es también actual. La parábola nos llama incluso a pensar en las relaciones, no siempre fáciles, entre padres e hijos. Hoy en día, a la velocidad con que se pasa de una generación a la otra, se advierte con mayor fuerza la necesidad de autonomía del pasado. A veces hasta llegar a la rebelión. Pero después de los encierros y los largos silencios de una parte a la otra, es bueno recuperar el encuentro. Aunque se ha vivido entre conflictos, ya que estos pueden convertirse en estímulo de un nuevo equilibrio. Como en la familia, así en la iglesia y en la sociedad. Nunca renunciar al encuentro, al diálogo, a la búsqueda de nuevas vías para caminar juntos. En el camino de la Iglesia surge a menudo la pregunta ¿hacia dónde caminar? ¿Cómo caminar hacia adelante?
quisiera dejarles como conclusión de esta jornada 3 puntos de referencia. 3P. La primera P es la palabra, que es la brújula para caminar en la humildad, para no perder el camino de Dios y caer en la mundanidad. La segunda es el pan eucarístico. Porque en la Eucaristía comienza todo. Es en la Eucaristía donde se encuentra la Iglesia. No en las habladurías y murmullos, sino aquí, en el cuerpo de Cristo, compartido por gente pecadora y con necesidad, pero que se siente amada y por tanto desea amar. De aquí se parte y nos reencontramos cada vez. Este es nuestro inicio irrenunciable de nuestro ser Iglesia. Lo proclama ad alta voce el Congreso Eucarístico. La Iglesia se congrega así. Nace y vive en torno a la Eucaristía. Con Jesús presente y vivo para ser adorado, recibido y compartido cada día. Por último, la tercera P. Los pobres. Aún hoy, lamentablemente, muchas personas carecen de lo necesario. Pero también hay tantos pobres de afecto, personas solas y pobres de Dios. En todos ellos encontramos a Jesús. Porque Jesús en el mundo ha seguido el camino de la pobreza, del anulamiento, como dice San Pablo en la segunda lectura. Jesús se abaja a sí mismo asumiendo una condición de siervo. Filipenses 2:7. De la Eucaristía a los pobres vamos a encontrar a Jesús. Ustedes han reproducido la frase que el cardenal Lercaro amaba ver puesta en el altar. Si compartimos el pan del cielo, ¿cómo no compartir el pan de la tierra? Nos hará bien recordarlo siempre.
la palabra, el pan y los pobres. Pidamos la gracia de no olvidarnos nunca de estos alimentos. Base que sostiene nuestro camino.